¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Para mí es un privilegio como cada semana poder encontrarnos. Sé que algunos están dándole una seguidilla a estos estudios que estamos fundamentando en el libro de Joel. Gracias doy a Dios por este libro, un libro sumamente corto, 3 capítulos, pero tiene tanta información y tiene tanto para impactarnos. ¿Qué le parece si me acompaña en una palabra de oración y luego inmediatamente entramos para hacer un pequeño resumen y luego conectar con el capítulo 2? Acompáñeme. Bendito Dios, gracias porque en medio de esta situación que el mundo atraviesa, nuestro país, las familias y cada uno de nosotros, podemos decirte gracias porque tú estás enseñando, tú estás trayendo a nuestras vidas una palabra que confronta, pero que también anima. Yo quiero pedirte, por favor, en el poder del Espíritu Santo, que tú hables a la congregación, que tú hables al pueblo, que tú te permitas hablarle a cada individuo, a cada hombre, a cada mujer que ha tenido la posibilidad de conectarse y recibir un estudio que intentamos sea fresco porque estamos preparándolo cada semana, estamos orando y pidiéndote que seas tú el que pongas esa nota, esa palabra precisa y oportuna, no solamente para incrementar nuestro conocimiento de la palabra, para tener más información, sino para tomar decisiones que puedan afectarnos positivamente ahora y en los siguientes días, siguientes semanas, en los siguientes años. Damos gracias por estar con nosotros, gracias por ser nuestro Dios y también nuestro Padre. Permite que disfrutemos este hermoso estudio de la palabra del Señor. Yo te honro y te glorifico, oro, sabiendo que mis amigos, mis hermanos y hermanas estarán con oídos atentos, tratando de tomar aquella palabra que ya tú has puesto en mi boca, pero sobre todo que la dejaste grabada y plasmada por boca del profeta Joel. Así que en tu nombre solo instrumentos somos para que tú te glorifiques y nos enseñes mientras tratamos de comunicar este mensaje. Dios, quiero darte la gloria a ti, la honra. Gracias por ser nuestro Dios. Oro pidiendo una bendición particular sobre cada una de las personas que nos ve a través de esta herramienta. Oro por ellos, sus familias, y pido que te glorifiques. En el poder del Espíritu Santo oro. Y en el nombre de Jesús, amén, Señor. Lo que viene puede ser peor. Bueno, era solamente el título de lo que vamos a compartir hoy. Pero antes, déjeme hacer un resumen. Creo que el resumen siempre es importante porque nos pone a todos un poquito ahí al mismo nivel. Tengo aquí conmigo mi Biblia en el capítulo 1 del libro de Joel, pero me gustaría también permitirme buscar un momentito la versión que creo que es la versión que quiero usar. Es la versión que se encuentra en la Nueva Traducción Viviente. Habíamos dicho que el libro de Joel, o sea, el nombre Joel significa Dios, el Señor es Dios. O sea que Joel, desde el mismo nombre, como sabemos, o por lo menos recordamos algunos de ustedes, en el idioma hebreo los nombres tienen un significado relevante. El nombre de alguna manera quiere comunicar ya algo antes de. Y en el caso de Joel, que es uno de los profetas menores, no porque sea menor en importancia, sino porque es menor precisamente en cuanto a contenido. Es uno de los profetas con 3 capítulos dentro de los 12 profetas menores y su nombre quiere decir o significa el Señor es Dios. Nosotros dijimos que a ciencia cierta no sabemos en qué periodo precisamente pudo enseñar Joel o pudo profetizar Joel. Algunos creemos que fue antes del exilio babilónico, para los que les gusta un poquito la historia. También habíamos dicho de que a diferencia de Oseas y de Amós, que son los profetas que están antes y después de Joel, Joel no dice, no denuncia el pecado por el cual Israel, o sea, en este caso Judá, porque recuerden que Joel es un profeta para el reino del sur. Fue otra de las cosas que habíamos dicho, habíamos compartido.
el reino con Saúl es cuando se constituye como un solo reino. El pueblo de Israel bajo el liderazgo de Saúl, que es el primer rey. Después de Saúl viene David. Ambos fueron reyes buenos. Con Saúl, aunque el reinado de Saúl fue un reinado un poco interesante, recuerden que Saúl en un momento dado comenzó a llenarse de muchos celos ante David, quien había sido uno de los muchachos que había batallado por su causa y le había dado grandes honores a Saúl. Sin embargo, Saúl se llenó de envidia, se llenó de celos ante David y comenzó a perseguirle hasta que Dios definitivamente quitó a Saúl de la escena. Al salir Saúl del escenario, entonces el que le sucede es David. Tenemos el segundo rey. ¿Va conmigo? Primero tenemos a Saúl, luego tenemos a David. Posterior a David, el que tomó el reinado fue su hijo Salomón. Entre David y Salomón hubo una diferencia abismal. David era un hombre de guerra, por lo que le permitió conquistar muchos territorios. Pero cuando tuvo el Señor que elegir la opción de que se le construyera un templo, no se lo permitió a David, porque David había derramado mucha sangre. Era un hombre de guerra, literalmente de guerra, lo que le dio la oportunidad de extenderse. Al morir David y sucederle Salomón, recuerde que Salomón es conocido en la Biblia por su sabiduría. Salomón no era un hombre de guerra, no era un hombre tan polémico, pero sí pudo darle al reino, una gloria que no había tenido antes, principalmente en términos de su economía. Ya tenemos a los tres reyes importantes y llegamos a Salomón. Cuando Salomón muere, el reino se divide y su hijo Roboam no tiene la posibilidad de mantener consolidado el reino. Y el reino se dividió. Se dividió porque Roboam no supo escuchar el consejo. Roboam se permitió buscar consejo entre los ancianos y entre los jóvenes. Pero la idea de Roboam era poder ser asertivo. Los ancianos le aconsejaron bien, pero Roboam se identificó con los jóvenes y entonces él fue al pueblo que se estaba quejando con él porque decía que David, su padre, los había oprimido con impuestos muy, muy fuertes. Lo interesante es que Roboam le dijo al pueblo: si ustedes creen que mi padre Salomón fue duro y rígido, pues yo voy a ser 2 o 3 veces más duro que él. Eso hizo que obviamente esas tribus, por lo menos 10 tribus, se fueran para el norte. Entonces el reino se divide. Tenemos las tribus del norte que se consolida como el reino del norte, o sea, Israel, y el reino del sur, en donde iba a estar Jerusalén como capital, no solamente política, sino religiosa, como bien lo había establecido David. Teniendo ya más o menos ese esquema, entonces déjenme afirmar que Joel es un profeta para el reino del sur. Y todo lo que está sucediendo en este libro tiene que ver con el reino del sur, aunque al final la profecía va a incluir a Israel como un todo, tanto el norte como el sur. Muy bien, amados. Dijimos que este primer capítulo es un capítulo muy trágico porque se habla de eventos que marcan la historia de un pueblo, eventos que se viven, digo yo, solamente una vez en la historia. Y durante este tiempo vemos al profeta hablando de algo en pasado. Oigan esto, dice el verso 1. Líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra. En toda su historia había sucedido algo semejante a esto. Quiero que vean un momentito mi rostro y puedan imaginar a manera de resumen lo que está haciendo el profeta Joel. Él está diciendo: oigan, escuchen todos. Lo que ha ocurrido es un evento sin precedentes.
Y lo que había ocurrido tenía que ser comunicado, tenía que ser enseñado a las siguientes generaciones, a los hijos, claro, y los hijos de los hijos, y también a las siguientes generaciones. No podía pasar desapercibido. Hay hechos en la Biblia que han sido contados de generación en generación, porque tienen un impacto de importancia, como por ejemplo aquellas proezas que Dios hizo desde el libro de los Éxodos, desde el libro de Éxodo, disculpen, cuando los israelitas pudieron experimentar aquellas plagas tremendas y luego Dios les da la oportunidad de salir con mano poderosa, atravesar el Mar Rojo, caminar por el desierto, 40 años. Todos esos son eventos que el pueblo y cualquier pueblo no podría olvidar. Aquí estamos ante un evento muy singular. Había llegado una plaga que arrasó completamente con todo lo que había en Judá. Dice la Biblia que llegó una plaga que comenzó a comerse absolutamente todo lo verde. Y dice el verso 4, después que la oruga devoró las cosechas, que es la primera faceta de este insecto, el pulgón, o sea, el saltón, acabó con lo que quedaba, remató. Luego vino el saltamontes, que se conoce también en otra versión como el revoltón, y continuó avanzando sobre todo lo verde conforme había comenzado la oruga. Y finalmente llega la langosta, que es el animal en su máxima expresión, y acabó con todo. ¿Con qué acabó? Acabó con la dignidad de un pueblo. Acabó con sus cosechas, pero también acabó con su seguridad, acabó con su paz, acabó con el gozo que aquellos hombres y mujeres podían tener. No encuentro en este momento un evento que pueda describir mejor tanto en ese pasado como lo que nosotros estamos viviendo. Hoy, en estos días en donde estamos enclaustrados en nuestros hogares, sin poder salir, hemos perdido muchas cosas, pero principalmente algunos hemos perdido ese gozo por disfrutar el sol y el aire, esa libertad y esa belleza de compartir con otros, de sociabilizar sin temores, sin miedos, sin incertidumbre. Un evento que vino para marcar la historia de un pueblo. Yo creo que vivimos días muy similares, días en donde todo este tema del virus y del coronavirus y del COVID-19 ha venido a hacer cosas parecidas. Está cambiando el escenario y el escenario mundial. No solamente ha venido a afectar a los hombres como individuos, sino a las familias, sucesivamente hasta llegar hasta los países y el mundo entero. Este evento tenía que ser conocido por los demás, tenía que ser un evento viral. Y entonces el profeta insiste que tanto los borrachos, que son, digamos, la clase, ¿cómo la podríamos calificar? Esa clase relativamente menospreciada que vive en otra dimensión bajo el efecto del alcohol, viven una ilusión, una fantasía, no están en esta realidad. Pero escuchen, borrachos, ustedes tienen que saber lo que ha ocurrido, o sea, nadie debe de ignorarlo. Luego continúa hablándole también a las mujeres, como diciéndole al pueblo, usando una analogía, al pueblo mismo, y lo hace a través ahora de los ministros de Dios. En el orden judío o en el orden hebreo estaban las diferentes clases, pero cuando llegábamos a los sacerdotes eran, como decir, los que tenían rango. Recuérdense que Israel es el pueblo de Dios y todo lo que se manifestaba entre ellos estaba muy conectado directamente a Dios. Y los sacerdotes eran los que se encargaban de interceder, eran la conexión entre el pueblo y Dios. Entonces, en el orden, todos aquellos tenían la posibilidad de llegar hasta cierto límite, pero los ministros y los sacerdotes tenían, por decirlo así, tenían la posibilidad de estar conectados con el mismísimo Dios de Israel. Y ahora los sacerdotes tienen que conocer también lo que ha pasado. Y todo el capítulo 1 viene hablándonos más o menos de esta situación, de esta tragedia.
E incluso el profeta les insiste, ustedes tienen que lamentarse. Le habla a los agricultores que han perdido todo el fruto de la tierra. Le ha hablado a las mujeres que están perdiendo prácticamente todo. Le está hablando a la clase más sencilla o más degradante, a los borrachos. Pero también le dice en el verso 13, ustedes sacerdotes vístanse de tela áspera. Ustedes tienen que vivir de verdad como la tragedia que esto implica. Desde ustedes esto tiene que comunicarse a los demás. Y a partir de la segunda sección del capítulo 1, por allá del verso 14, comienza entonces el profeta a decir con ímpetu estas palabras: proclamen un tiempo de ayuno. Ustedes necesitan ayunar. Han estado durante todo este tiempo sumamente cómodos y le han dado mente suelta y le han dado rienda suelta a su carne, viviendo, comiendo, gozándose. Deténganse. Este es un tiempo, dice el verso 14, para ayunar. Convoquen al pueblo, sacerdotes, en una reunión solemne que sea incluyente, donde todos puedan participar no negociablemente. Este es el tema del profeta. El profeta está diciendo, y cuando estén reunidos, entonces clamen a Dios. Cuando estén reunidos, cuando todos sean de un mismo sentir, cuando todos tengan conciencia de este evento, entonces clamen al Señor. Sigue hablando en detalle de las cosas que han venido pasando, cómo murieron las semillas, los animales están sufriendo. Y el verso 19, con mucha humildad, dice: Señor, ayúdanos, porque el fuego, algunos no saben si literalmente había un fuego, había un incendio que comenzó a raíz de todos los desechos que habían quedado, prácticamente lo poco verde que quedó, lo poco se secó, y es probable que una de las posibilidades es que por la intensidad del sol haya levantado llama y haya sobrevenido, además de lo que era la plaga de las langostas, un fuego arrasador, devorando todo y consumiéndolo prácticamente hasta un tema desértico. Pero otros piensan que fueron realmente las langostas las que arrasaron, y lo que se usa es una figura básicamente poética. Sin embargo, la instrucción del del profeta es clamen, clamen. Ese es el mensaje. Ahora vamos al capítulo 2, donde estamos haciendo la conexión prácticamente con lo que sigue. Y en el capítulo 2 vamos a ver al profeta iniciar diciendo: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El mismo día de Jehová que fue anunciado en 1:15, que dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Capítulo 2. ¿Qué es lo que va a hacer básicamente el profeta? El profeta quiere introducirnos en una experiencia un poquito, digamos, reflexiva. Déjenme buscar aquí mis notas. Ok, aquí estoy. Y después de entender lo que está pasando en el capítulo 1, que es básicamente juicio, pero un juicio ya consumido, un juicio ya pasado. Ahora, yo titulé esta sección, esta parte, lo que viene puede ser peor. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ver las características del evento al cual se está refiriendo el profeta en el capítulo 2. No está hablando del evento sucedido, está hablando de un nuevo evento. Y lo que este evento está queriendo anunciarnos es que es mucho peor que lo que hasta aquí ya hemos vivido. No sé cómo se siente usted con este tema, si a usted le gustaría repetir otra pandemia. Si usted me pregunta, yo estoy deseando que esto acabe. Hemos orado y hemos dicho: Dios, por favor, ya para esta pandemia. Esta pandemia nos ha afectado ciertamente, pero el Señor quiere enseñarnos que lo que viene
puede ser peor si nosotros no tomamos cartas en el asunto. En el versículo 1 y 2, el profeta está animando al pueblo a que anuncien lo que va a suceder. Porque hay un refrán que dice que en guerra avisada no muere soldado. Si pudiéramos prestar atención a lo que el Señor está diciendo a través del profeta, el profeta está diciendo cosas muy fuertes. El profeta está advirtiendo al pueblo de Dios, a ese mismo pueblo que acaba de experimentar una situación que el mismo profeta dijo, para no olvidarnos nunca, y que nuestras generaciones deben de saberlo. A mí me llama mucho la atención que conversando con algunos conocidos, feligreses, amigos, me han dicho, yo nunca había vivido esto. En mis tantos años, en mis 50 y tantos, en mis 60 y tantos, nunca habíamos vivido algo similar. Entonces usted no puede quedarse callado después de esta experiencia. Usted debería testificar si estamos aprendiendo de lo que el profeta nos dice. Eventos que marcan la vida de un pueblo no pueden quedarse en el anonimato. El Señor quiere que los usemos para testimonio y para gloria de su nombre. Pero en el capítulo 2 nos habla de un día interesante, un día diferente, un día terrible, y está advirtiendo a los hombres de lo que vendrá. El verbo está en futuro, o sea, es un acontecimiento que ha de venir. Y los estudiosos entienden y creen que esto, como lo hemos repetido, es un tema escatológico. Significa que apela a lo que va a suceder en los postreros días, en los últimos días. Pero recuerde que esta profecía fue dicha hace más de 2500 años. Algunos creemos que 2600 más o menos. Y si lo que estamos viviendo está de alguna manera probado por las Escrituras, yo me atrevería a decir que ese día del Señor no hay que tener dos dedos de frente, solamente ser un poquito sensato para darnos cuenta que este día del Señor está hoy mucho más cerca de lo que estuvo cuando el profeta se permitió ser instrumento para emitir esta profecía al pueblo de Dios. El día del Señor, ¿qué ocurrirá en ese día? ¿Qué habrá en este evento? Bueno, descrito en el capítulo 2 dice que será un día de oscuridad, densas sombras, penumbra, sombras profundas. Y en este día se presenta un pueblo que es fuerte, un pueblo que es numeroso, un pueblo como nunca lo ha habido ni lo habrá. El ataque, digamos el centro, el objetivo, va a ser la ciudad de Israel, el pueblo de Israel. En los versículos 3 al 10, el profeta nos está dando una interesante descripción de este ejército. Y por efectos de tiempo, y como sé que usted tiene su Biblia y tiene la oportunidad también de leerla, entonces yo quisiera que usted vea más o menos algo de la descripción, pero quisiera ir un momentito y lo más rápido que yo pueda a la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se ha visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. ¿Qué clase de ejército es este? Ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni las potencias que hoy están armadas hasta los dientes tienen un ejército con estas características. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Aunque hay una figura poética, no podemos negar el impacto de la agudeza, la fuerza, la disciplina de este ejército. Delante de ellos la tierra se extiende, tan hermosa como un jardín del Edén. Detrás solo queda desolación. Adelante ellos van avanzando, pero una vez que avanzan lo que dejan atrás es desolación y muerte. Nada escapa de sus manos. Parecen caballos
dice la Nueva Traducción Viviente. Van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como un retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca y el despliegue de un poderoso ejército en batalla. Y el miedo, esta palabra es una palabra en boga, presente, que usted y yo la conocemos, y el miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece, de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados, marchan hacia adelante sin romper filas, con disciplina, con intensidad, no se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta, atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. Cuando usted ve toda esta descripción, usted no puede menos que decir, aquí hay algo serio, aquí hay algo grande, pero ¿qué tan grande puede ser? Bueno, lo que el profeta está queriendo decir es que esto es mucho más grande que lo que acaba de suceder. Mucho más grande que un ejército de langostas, aunque algunos lo pueden relacionar. La pregunta que yo quisiera hacer a modo de clarificar, ¿quién es este ejército? ¿Quién es este ejército? El día sábado alguien me hacía preguntas. Uno de los hermanos de la congregación, preguntas como estas: ¿qué va a pasar después? Una vez que termine la cuarentena, ¿qué va a pasar? Miren, yo hubiese querido tener una agenda, una tablilla y poder darle fechas y decirle, bueno, vendrá China y atacará y luego Estados Unidos, pero no tenemos nada de esto. Lo que tenemos es una profecía para interpretar y queremos ser lo más serios en poderlo hacer. Y tratar de entender quién es este ejército es un poquito difícil, porque está hablando de un tiempo futuro. No sabemos si está muy cerca o más o menos cerca. Yo particularmente creo que está muy cerca de lo que estamos viviendo. Son los días finales, son los tiempos del fin, la plataforma para que todos estos eventos puedan consumarse. Yo particularmente, como un hombre humilde de Dios y un estudioso de la palabra, o intento hacerlo, creo que está muy cerca. ¿Quién es este ejército? Algunos dicen este ejército es otro ejército de langostas que va a tener la posibilidad, con esa disciplina, con ese ímpetu, con esa profundidad, de llegar y consumirlo todo y dejarnos peor, igual o peor de lo que quedó aquel pueblo en la profecía de Joel. Es una posibilidad. Para Dios no hay nada imposible. Otros creen que es un ejército humano que está a punto de atacar a Israel. Recuerde que Israel ha sido atacado históricamente y ha sido atacado por 2, 3, 4, hasta 10 países simultáneamente. En algún momento los que lo atacaron fueron los asirios atacando el reino del norte. Posteriormente los babilónicos en el 586 atacaron Judá, y cuando atacaron Judá entonces ya los dos reinos habían caído. ¿Podría ser un ejército humano? No lo sabemos. Pero hay una tercera opción que cree que es una mezcla de las dos anteriores y cuidado que puede agregar otras características. Algunos piensan que es un ejército celestial. Un ejército celestial porque esto está íntimamente ligado con 1:15, el día del Señor. Es el día del Señor, cuando Él viene a determinar su juicio. Y va a comenzar con su pueblo. Este ejército es un ejército poderoso, con características como nunca otro ejército las ha tenido. Yo no sé qué tanto le dice eso a usted, pero a mí me dice que deberíamos estar apercibidos y entender que los eventos que estamos viviendo apenas nos permiten como calentarnos, como entrar en calor para lo que eventualmente podría venir. Si no se arrepienten, es el tema de esta sección, si no se arrepienten, les aseguro, dice el profeta Joel, que lo que viene puede ser peor. ¿Qué le parece? El mensaje central para el pueblo de Israel es: arrepiéntanse.
Ya ustedes conocen lo que hay, ya lo hemos compartido. Ahora mi invitación, dice el profeta, es arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse del pecado que ha venido siendo mencionado en el primer capítulo. Aunque no se define puntualmente qué tipo de pecado es, decíamos en estudios anteriores que precisamente por no definirse, esto lo pone mucho más interesante. Todo pecado merece arrepentimiento. Todo pecado merece ser confesado y después de ser confesado merece arrepentimiento, no remordimiento. Arrepentimiento y luego en ese clamor a Jehová esperar su misericordia, la misericordia de Dios y su gracia. El versículo 11 nos enseña que el ejército del que estamos hablando es el ejército del Señor. Dice literalmente 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, delante de su ejército, el ejército que le pertenece a él, que va a venir con poder sobre Israel. Una nación que ya ha experimentado el juicio, pero el juicio que ha experimentado no es un juicio determinante y definitivo, aunque es un juicio que el pueblo y las generaciones tienen que conocerlo. Sí, una plaga de langostas, trataba de imaginar yo en estos días, si tuviéramos una plaga de langostas, usted puede imaginársela, son como grillos grandes. Y yo decía, estos animales entrarían por todo lado, por las ventanas, entrarían por los grifos, por las cañerías. Debería ser terrible, terrible. Pero no estamos hablando de una plaga de langostas, estamos hablando de un ejército superior y este es el ejército del Señor. El ataque lo está dirigiendo Dios mismo. Eso se llama juicio. Y este ejército celestial está compuesto por innumerables tropas y poderosas tropas que van a ejecutar su palabra, la palabra que estamos compartiendo y estudiando hoy. Esto aterra. Esto realmente podría poner la piel de gallina. Y si somos inteligentes, decir algo tenemos que hacer. La idea principal aquí es el día del Señor viene. Es real y nadie lo puede parar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es simplemente reconocer nuestra condición. Y todavía creo que la iglesia necesita hoy, después de casi 40 y 50 días de cuarentena, seguimos teniendo actitudes como si no hubiésemos escuchado la palabra, como si la palabra estuviese siendo echada en canastos rotos. Y necesitamos reflexionar. Sí hay pecado, sigue habiendo pecado. Los hermanos están orando por pecados de juicio, de crítica, de envidia, de falta de perdón. ¿Por qué? ¿Porque ya no existe? No, porque a lo mejor usted y yo seguimos siendo responsables de ese pecado que no se menciona, pero que es real. Joel no ha mencionado ni un solo pecado. Oseas dijo sí, pecado de idolatría. Amós dijo sí, pecado de injusticia. Joel no ha dicho un solo pecado, pero quiere decir que su pecado y mi pecado está incluido probablemente en ese día. El día del Señor vendrá y cuando este día llegue nadie lo puede parar. El pueblo ya ha experimentado destrucción, devastación, juicio a través de las plagas. Nosotros estamos experimentando juicio de parte de Dios. Todo ocurrió por el pecado. ¿Qué tenemos que hacer con el pecado? Basta ya. Podemos detener esto, podemos hacerlo reconociendo nuestro pecado. ¿Sabe? Saque un tiempo después de haber terminado nosotros, saque un tiempo, vaya y hable con Dios y dígale: Dios, si todavía hay pecado en mi familia, si hay pecado en nuestro país, si hay pecado en mí que yo no he confesado, yo quiero hacerlo porque temo a lo que pueda venir. Lo que puede venir puede ser peor si el pueblo de Dios no reconoce su pecado, se arrepiente y clama al Señor. Amado, yo quiero decirle que para mí es un gozo y un privilegio poder compartir cada día con usted la palabra del Señor. Falta más todavía de Joel. Vienen algunas frases de motivación para los hombres y las mujeres que hemos seguido con atención su palabra. Animémonos